Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Google On Air, nuestro podcast de inteligencia artificial. Soy Martín Tincho Calderón, periodista de tecnología, y hoy tenemos el honor de conversar con una destacada experta en IA para explorar cómo esta tecnología está transformando nuestras vidas y qué nos depara el futuro. Hola, yo soy Edgardo Frías, soy country director de Google Chile y Perú. Y sí, la inteligencia artificial está desempeñando un papel fundamental, y lo digo así, fundamental en mejorar diversos aspectos de nuestra vida diaria. Esto quiere decir en lo más cotidiano y simple, ¿no? Y va a ser vamos a dedicarle casi media hora, ¿no?, a profundizar en este tema con una invitada de lujo el día de hoy. Así es, porque desde Mountain View, California, nos acompaña Tania Bedrax Weiss, piloto de aviación, trabajó en la NASA, actualmente es directora de investigación en Google Mind y es doctora en inteligencia artificial de la Universidad de Oregon. Tania, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, es un placer. Para comenzar, vamos con una pregunta directa, Tania. ¿Cómo describirías el impacto actual de la IA en la vida cotidiana de las personas? Bueno, actualmente la inteligencia artificial está teniendo mucho impacto. Por ejemplo, últimamente se han desarrollado muchas vacunas en base a la inteligencia artificial. También se están desarrollando enzimas que descomponen plásticos, que nos pueden ayudar entonces a salvar nuestros océanos. También se está usando para mejorar la habilidad de predecir con certidumbre los cambios climáticos. Y esto también nos puede ayudar a predecir desastres climáticos. También nos está ayudando a poder obtener respuestas e informes o materiales visuales o incluso de marketing, hasta video o música, con tan solo expresarlo en palabras. Son cosas que antes no se habían pensado, pero que hoy en día son posibles. Wow, esas son de las cosas más ricas que hay. No, en Google hemos lanzado varios productos. De hecho, yo había mencionado en varias veces que, por ejemplo, el 2024 fue un año de lujo, porque se lanzaban muchas aplicaciones, desde asistentes virtuales, y fueron más, si mal no recuerdo, más de 15, ¿no? Pasamos de la primera versión de Gemini hasta la 2.0 para cerrar el año, así como que, Tal ¡pum!, cual. no, Notebook LM, funcionalidades de antirrobo dentro de, ¿cómo se llama?, dentro de Android y demás. Oye, Tania, y en nuestra vida, así como de usuarios de calle, vamos a decir, el que va caminando, ¿cómo crees que va a impactar la AI en su día a día? Pues está impactando bastante. Por ejemplo, Google Maps también lanzó mucha IA este año. Por ejemplo, si tú vas caminando por la calle, usando IA podemos detectar, por ejemplo, tal vez algún vecindario que tal vez no sea tan eh, safe, eh, Friendly, ajá. seguro, tan seguro, y tal vez entonces Google Maps te va a rutear por otro lado, por ejemplo. O, o tal vez vas un poco tarde y tienes que pedirle a Google Maps que te rutee por otro lado, y eso también es posible. También estamos prediciendo rutas que sean más eficientes en cuanto a el consumo de gas, de gasolina, por ejemplo. Entonces, esto también te ayuda a, a mejorar eh, el medio ambiente. Pero más allá, si tú vas caminando, por ejemplo, y tienes un teléfono con una cámara, puedes tomar una foto de algo de algún lugar o de alguna planta o de algo que tengas alguna duda, o tal vez de alguna camisa que viste de alguien que quieres comprar. Ajá. Y tomas una foto y le preguntas a Google que dónde puedes obtener eso o que cómo se llama esa planta o cualquier pregunta que tengas, cualquier duda. Y esa habilidad de poder hacer preguntas con la cámara y hacer preguntas eh, con lo que tú estás viviendo es algo que se va a volver mucho más cotidiano. Estamos desarrollando, por ejemplo, un asistente virtual que puede tener la cámara de video on todo el tiempo y tú le puedes estar haciendo preguntas constantemente sobre lo que tú estás haciendo, que te puede ayudar a hacer muchas cosas, desde jugar juegos de video hasta codificar, hasta hacer un informe, como dije, o algún instrumento de marketing o algo. ¿Me dejas hacer así, un doble clic ahí? Mencionaste algo que es como el lenguaje natural, y el lenguaje natural creo que está evolucionando solamente lo que es voz. Si bien voz va
juega un papel muy importante. Pero mencionaste cómo es nuestro lenguaje, que también es visual, es auditivo y se está involucrando en todas esas partes. Y hay algo que parece menor, pero la accesibilidad, ¿no? El cómo nos puede ayudar a facilitarle la vida a muchas personas que a lo mejor, como tú y yo, que podemos caminar correctamente, y yo digo que hablo bien, pero que nos expresamos de una manera verbal, pero esto es una gran oportunidad de cómo la AI también puede ayudarle a la vida, a mejorar la vida de muchas personas que a lo mejor tienen un impedimento. O hacerla más fácil incluso para los mayores, para los niños, para gente que no está tan alfabetizada tecnológicamente. O sea, hablar de accesibilidad es hablar desde la base desde donde se tiene que desarrollar. Sí, correcto. ¿Cómo estás Exacto. viendo tú eso, Tania? Justo. Por ejemplo, justo ayer me llegó una notificación de alguien que dijo que tiene déficit de atención y que dado a su déficit de atención, tiene problemas para leer, es profesor de la universitario y tiene problemas generalmente para leer papers, que es básicamente su trabajo, ¿no? Y ahora, usando NotebookLM, que es un producto que lanzamos a fin de año, Edgardo mencionó, él puede subir a NotebookLM ese artículo, todos los artículos que quiere leer y hacer todas las preguntas que necesita. Y NotebookLM le responde todas las preguntas que él pueda tener sobre esos papers. Y eso le evita tener que leer el paper desde principio a fin, que le cuesta mucho por el déficit de atención. Entonces, no es solamente para la gente que tradicionalmente uno piensa que tiene deshabilidades, como por ejemplo la gente que no puede ver, o la gente que no puede escuchar, o la gente que le cuesta hablar, sino que también es para todo tipo de problemas que uno puede tener, como el déficit de atención, que es muy popular hoy en día. Que me parece increíble. Y eso es solo a nivel civil, por así decirlo. Pero, Tania, quiero saber qué anticipas tú. em, ¿Qué sectores se podrían transformar enormemente en la próxima década? Por ejemplo, en transporte, energía, entretenimiento, no lo sé, dime tú. Si estamos hablando de una década, yo diría todos. Todos. No, Todos. nadie se queda atrás de esto. Déjame darte algunos ejemplos, por ejemplo, ¿verdad? Y estos son más cercanos y tangibles y más prácticos porque son cosas que ya están pasando hoy en día. Con respecto a la salud, por ejemplo, AlphaFold, que es la tecnología que recibió un premio Nobel este año o el año pasado, es un sistema que ayuda a los científicos a descubrir nuevas proteínas y nuevos usos para esas proteínas. Que lo que ha pasado es que hoy en día, más de 1 millón de científicos alrededor del mundo están trabajando en mejoras de salud. Por ejemplo, resistencia antibiótica, mejoras de entrega de medicamentos, etc. Entonces, esto ya es algo que está pasando. Está revolucionando el sistema de la salud y de la biología en el fondo, que es enorme, ¿no? Con respecto a la educación, ¿verdad? Hoy en día es posible tener conversaciones con Gemini, por ejemplo, con otros modelos también, ¿no? Pero con Gemini en particular. Y es posible sumergirse mucho más profundamente en cualquier tema usando una nueva herramienta llamada Deep Research, que es parte de Gemini Advanced. También es posible, como mencioné antes, tomar una foto de un problema de física o de matemáticas o de otra disciplina y pedirle a Google que te ayude a resolverlo o que te explique cómo resolverlo. Estos son los tipos de ayuda que hoy en día son extremadamente útiles y prácticos y son cosas que puedes hacer hoy. Imagínate lo que vas a poder hacer en 10 años más. No, me voló la cabeza el dato que nos Sí. compartiste al principio, porque, y lo tengo que decir con toda humildad, cuando yo leí la noticia del premio Nobel, bueno, yo trabajando en Google me Eso mismo sentí quería preguntar. súper orgulloso, diciendo, it's a magic moment for the company, ¿no? O sea, es así como que qué increíble, pero nunca había dimensionado el impacto que esto iba a tener tan rápido. Porque estamos Exacto. hablando un par de meses y que ya esté llegando, mencionaste, creo que te escuché bien, 1 millón de científicos que están trabajando en cómo producir un mayor impacto a escala por el avance que representó todo lo que hizo AlphaFold, ¿cierto? Eso fue el Nobel de Química, ¿no? Sí. ¿Me contarían un poquito más de cómo fue esa historia para ustedes dentro de Google, Tania, el tema del Nobel?
Bueno, yo creo que el orgullo que sintió Edgardo, imagínate, multiplícalo por 100. Sí, por millones. O sea, la verdad. Eh, no, pero más concretamente, la verdad es que el equipo siempre ha estado tratando de llegar a ese nivel, ¿no? Y siempre estaba buscando problemas que son fundamentales de la humanidad para poder avanzar la humanidad. Esa es nuestra misión, es desarrollar inteligencia artificial para poder beneficiar a toda la humanidad. Y entonces siempre tenía eso como una posibilidad en el futuro, ¿no? Pero nunca se imaginaron que podría llegar tan tempranamente, ¿no? Lo que pasó es que ellos, desde hace años, estaban tratando de resolver un problema muy práctico, que es el estudio de las proteínas. Es un estudio muy largo, porque, em, es un proceso enormemente tedioso y tiene que ser muy preciso para poder entender de qué forma son estas proteínas. Son aminoácidos que son los bloques fundamentales de la vida, ¿no? Y que depende de cómo se juntan ellos, qué tipo de forma hacen, una forma tridimensional. Y dependiendo de esa forma es qué función tiene esa proteína. Y todo eso era muy delicado y demoraba años en la gente. Entonces, al construir un sistema que pueda predecir esas proteínas casi instantáneamente, depende de los aminoácidos que se ponen, empezó a acelerar la adopción de este tipo de herramienta. Entonces la gente dejó de hacer lo que ellos hacían antes y se movieron todos en unison, como quien dice, inmediatamente a esta nueva plataforma. Una locura. Una locura. Espectacular. O sea, es así. Sí, ya me siento orgulloso, ahora me siento así como que, wow, wow. Qué lindo conocer por dentro lo que pasó, ¿verdad? Haber estado involucrado en un Nobel no es menor, ¿verdad? Y Tania, considerando tu experiencia en investigación, ¿qué otras áreas de la IA crees que ofrecerán las oportunidades más emocionantes para mejorar la calidad de vida en el futuro? Hay tantas. Una que me apasiona, por supuesto, es la educación. Yo creo que la educación va a cambiar mucho. El acceso a buenos profesores o ni siquiera buenos profesores, pero profesores que te entiendan a ti como estudiante, porque no todos aprendemos de la misma manera, todos somos distintos y, y hay gente que entiende mejor de alguna manera que de otra y hay muchas maneras de poder resolver o explicar algún problema o algo o algún tema. Entonces, el tener un poco de educación más personalizada, yo creo que va a hacer una gran revolución. Em, la habilidad de entender múltiples idiomas instantáneamente y poder hacer traducción instantánea de un idioma a otro va a cambiar la manera en que nos comunicamos. Em, la salud, bueno, ustedes ya se están dando pequeño, una pequeña ventana en lo que va a pasar en la salud, ¿no? Pero eso también va a cambiar nuestras vidas. Viviremos más largo, viviremos mejores, más sanos. El transporte es algo que no hemos hablado mucho, pero, por ejemplo, los autos que andan solos hoy en día, em, imagínense que puede llegar un día donde no tengan ustedes que comprar un auto, porque el auto está siempre disponible y ustedes llaman al auto y el auto lo viene a buscar y lo va a dejar donde ustedes quieran. El sueño, básicamente. Pero imagínate tú la transformación. Ya no necesitas un garage donde guardar tu auto. No necesitas estacionamientos, porque los autos pueden estar circulando, ¿verdad? Tal cual. Entonces, imagínate, en ese entonces, ¿cómo planeas una ciudad? La planeas muy distinto, ¿no? Sí, el Entonces, impacto eso no es directo, es mucho más que solamente el tema El scope, el foco es mucho más grande de lo que estábamos pensando, probablemente. ¿no? Porque acá cambiar, lo mencionaste, cambia tu casa, el diseño de las casas, ¿no? claro. Cambia el diseño de las calles, Sí. ¿sale? Y por supuesto tiene un impacto mucho más allá de cómo vivimos hoy, porque siempre hemos estado como, digamos así, como en comunidades, grandes ciudades, etcétera, etcétera, y podemos arreglar un problema enorme, que es la calidad de la vida de las personas con el tema del commute, de transportarse de un lado a otro.
Exacto, que es uno de los grandes dolores hoy en día, algo que durante la pandemia se puso en el foco, ¿verdad? El tema de ir y volver de la oficina, también dándose cuenta que quizá el trabajar desde casa tampoco era lo ideal. Entonces hay que llegar a puntos medios donde esté todo mucho mejor desarrollado, ¿verdad, Tania? Exacto. Oiga, es súper inspirador pensar en cómo la IA puede contribuir al bienestar de nosotros, los humanos. Pero, Tania, ¿cómo podemos asegurarnos de que el desarrollo de esta se alinee con este objetivo, el bienestar? Eh, bueno, en general, yo creo que toda la industria está desarrollando esto con el fin de beneficiar a la humanidad, para vivir mejor, para ser más feliz, para poder eh, dejar nuestra creatividad domine lo que hacemos y cómo nos comportamos. Em, entonces, lo más importante es saber que la industria en general está trabajando con entidades gubernamentales y regulatorias y todo eso para asegurarnos de que que estemos desarrollando esto de manera responsable y que estemos midiendo bien todas las consecuencias y todos los usos para ser positivos, digamos. Edgar, desde Google, ¿cómo lo están haciendo? ¿Qué tecnologías están desarrollando en pos de esto? ¿Hay como principios éticos dentro de la compañía en el desarrollo de todo esto? Sí, yo creo que también nos puede comentar un poquito más, pero te voy a decir una de las cosas que quedó muy claro cuando Sundar en 2016 lo dijo El CEO públicamente. Sundar Pichai. Claro, perdón, presento al jefe, a nuestro CEO global de Alphabet, Sundar Pichai. Él dijo, somos AI, somos una compañía AI first. Y lo primero que puso fue los principios de inteligencia artificial que guiaban esta meta o esta ruta de una compañía, ¿no? Y la verdad es que, lo digo con toda honestidad, es un punto de no solamente responsabilidad, sino realmente de poner a los usuarios, que siempre ha sido Google, una de las misiones de Google, de cómo ayudar a las personas con la mejor tecnología para hacerles la vida mucho más sencilla y mucho más fácil. Entonces, la verdad que sí, es uno de los tantos temas. Tania, ¿tú quieres comentar algo de esto? Porque tú estás más involucrada que yo. Yo tengo como parte de la narrativa del speech, pero tú seguro lo vives más a flor de piel todos los días. Claro, por supuesto. Por ejemplo, tenemos departamentos internos de ética y de responsabilidad en cuanto a inteligencia artificial. También tenemos los principios que Edgardo mencionó, por ejemplo, de ser beneficioso a la sociedad, de, eh, de evadir la posibilidad de crear sesgo en estos modelos, que es algo que se ha hablado, de poder ser construido y evaluado por su seguridad, de ser la gente primero, ¿verdad? De servir a la gente primero. Aplicaciones que no van a ser desarrolladas con propósitos malicios, por ejemplo. Eh, Tiene que ser desarrollado con integridad científica también y incorporar también diseño de privacidad y seguridad desde el principio, pues. Son más o menos esos los principios de responsabilidad. Como ves, tenemos una ruta muy bien marcada de cómo poder hacerlo. Me encanta que así sea, porque si no es así, bueno, eventualmente igual ya deben existir o van a existir siempre como actores maliciosos dentro del mundo del desarrollo de la inteligencia artificial, como ha pasado con todas las tecnologías a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero es bueno saber al menos que las grandes compañías, las principales que estamos usando, sí hay una hoja de ruta mucho más marcada, más delimitada, donde sí sabemos y podemos garantizar que se están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Y de hecho te voy a decir, creo que Google jugó un papel fundamental porque al hacerlo público, sí, seguro muchas compañías tenían principios que los dirigían a un bien beneficioso, déjame llamarlo, pero Google al hacerlo público fue como motivante a otras compañías a sumarse a este tipo de acciones y declararlo de manera pública y que se viera tus acciones con lo que predicas, no solamente Exacto. predicar, sino que realmente estés enfocado de la misma manera. Exacto, que se vea también.
para afuera lo que tú estás diciendo, porque, o sea, no solamente para afuera, sino que, perdón, que también sea interno lo que estás predicando, ¿verdad? Tania, tú si pudieras resumir cómo la IA está moldeando nuestro presente y futuro, ¿qué dirías? Pues diría yo que en el fondo la IA está marcando un momento, un momento muy especial hoy en día para la IA. Yo creo que tiene el potencial de transformar nuestras vidas de manera profunda y positiva, tal como lo hizo la revolución industrial y la revolución móvil. Yo creo que la próxima década puede ser uno de los momentos más extraordinarios de la historia. Em, por ejemplo, seremos más productivos, podremos hacer cosas que antes solo pensábamos hacer. Tendremos mucho más acceso a información, más conocimientos, más herramientas útiles que cambiarán nuestra atención de cosas rutinarias a cosas que requieran nuestra creatividad y nuestro placer. Seremos más capaces de resolver problemas profundos como el cambio climático, la escasez de agua y comida y las enfermedades, etc. Eh, con Tincho, fuera de stage, estábamos hablando de, y yo recuerdo esta frase porque a mí me la dijo Jim Lesinski, que hace unos años trabajaba, ¿cómo se llama?, en Google. Y en aquel entonces, te estoy hablando de 2017 o antes, decía, digital is the new normal, ¿no? Porque decía, todo el mundo tenemos un celular en nuestra mano y demás. Y eso era como que ser digital es la nueva normalidad, ¿no? Todo el mundo tiene un correo electrónico, etcétera, etcétera, y un móvil en su mano. Yo creo que hoy podemos aplicar la misma, pero con un concepto como AI is the new normal, ¿no? Es como ya parte de nuestra vida y cada vez vamos a ser usuarios más, va a estar más normalizados en nuestro día a día, déjame llamarlo de esa manera, ¿no? ¿Qué opinas, Tania? Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que si hay alguien que nos está escuchando que nunca ha probado alguna de estas herramientas, les recomiendo que vayan a google.com y prueben de hacer búsquedas y verán que los resultados son mucho mejor. O prueben algunas de herramientas, por ejemplo, Gemini, si tienen un teléfono Android o incluso un iPhone, que hagan download del Gemini app y que prueben de usarla, porque realmente les puede ayudar mucho en todas las tareas que ustedes están haciendo hoy en día. Y se pueden dar cuenta de cómo va avanzando la inteligencia artificial y cómo puede ayudarlos en el día a día, tal como hemos mencionado algunos ejemplos durante el podcast. La invitación es clara. Bajen Gemini, los que no lo han usado, prueben, jueguen, diviértanse, vean cómo les puede ayudar en el futuro. Y de verdad, para mí ha sido una conversación fascinante sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas y también el potencial que hay para el futuro. Agradezco profundamente a Tania Begdrats-Weiss y también a ti, Edgardo, por compartir tus conocimientos y perspectivas. No, gracias por acompañarnos, Tania. Gracias, Tincho, siempre un placer. Y a todos los invitamos a seguir esta serie de podcast donde el foco es cómo ponemos la tecnología a una fuerza y que tenga un impacto positivo en nuestra sociedad. Nos encontramos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Tania, a todos los que nos están viendo y que estén muy bien. Chao, chao.